Oigan, esto, ves que está el chisme buenísimo, chamacos. Yo me quedo así, dirían, yo también hablo, pero me he quedado así de que, Mira, yo así de que de verdad. en ese fue un evento igual canónico, el cambio de líder. O sea, de pasar de una líder que ya nos estaba haciendo daño emocionalmente. Emocionalmente ya nos estaba haciendo daño porque ya era una carga. O sea, ya el servir a Dios ya no era genuino. Que era un Exacto. castigo. Quiero contar algo antes de que se me olvide. Tenemos que hacer reuniones. Miren lo que me pasó a mí. Escuchen, porque si estás en una iglesia así, red flag, salte. O sea, no, es que esto es Sí. algo. O sea, yo tenía que agarrar una combi para ir a la Lima, Parrilla, todo por allá, para ir a hacer una casa en una casa de reuniones. Y entonces, en esa vez, yo sufrí, me tocó la pierna y la nalga un hombre en la combi. Ah, sí. Llegué obvio. llorando. Y porque ella me obligó, ni siquiera era en una casa que estuviera mi nombre, o sea, como que Su responsabilidad. mi responsabilidad. Era de alguien más. Era que no alguien la más hizo que no la hizo vas y tú a así te hacerla. vas a hacer la junta. Entonces fui a hacer la reunión y yo así, bueno, y llegué llorando y le dije, es que me tocaron la nalga y yo venía de ese abuso, o sea, ¿cómo? Claro, venías traumatizada. en Era ese algo que momento. yo había pasado. ¿Y saben qué me contestó? Es que tienes a puertas abiertas a la impureza sexual, por eso es que Atraes a los el diablo te tocó. Tú tienes la culpa de que te hayan tocado. Y yo dije, O sea, es que ¿sabes? En ese momento me lo creí. Así que si tú estás viendo esto y Diría Lupita, ¿qué? La Lupita Villalobos. La verdad es que ese es otro problema que va. dije, Gracias a ese tipo Ay. de cosas, de creencias, de decir de que si a ti te Oye, pasaba sí, algo claro. así, pues lloré. es porque tú tienes puertas abiertas, es que tienes ese espíritu y los espíritus se atraen. Entonces, si a ti te realmente es porque tú tienes impureza Y en ese sexual. momento, como las veían, eran muy manejables en cierto modo. Claro. ¿Verán? Mira, Vulnerables, manejables y es todo. Y perdón por la palabra, y que en su momento todo el mundo quería cagarse en ustedes. O sea, quería claro. hacer. Mira, Y, yo tenía, en ese Ay, entonces, yo tenía o sea, 15 y es- Por eso años. tenía yo que aprender a defenderme. Mira, yo tenía 15 años y cuando estaba yo con esa persona, yo tenía que hacer 3, no una, no 3 dos, reuniones. 3 casas de paz, así se llamaban, a la semana. Tenía una el viernes, una el sábado en la mañana y una el sábado en la tarde. Para hacer esas 3 casas de paz, yo tenía una en el Monal. ¿Saben dónde es el Monal? Yo tampoco lo sabía. Allá donde Sartarzán dejó la tirado su- tanga. Mira, yo tenía que agarrar una combi y luego un pochi y luego caminar toda una terracería horrible. La otra la tenía en la Guadalupe Borja. Hola, amigos de la Guadalupe Borja. La Guadalupe Borja, yo tenía un grupo de chavitos que luego me enteré que eran una pandilla. O sea, pero ellos eran súper amables conmigo. Pero O sea, bueno, o sea, no tenía. Si es donde la verdad. Acompañamos a agarrar la combi, porque obviamente yo me tenía que salir hasta por el Chedraui, donde ahorita está el Chedraui, Ajá. a agarrar una combi que me llevara directo, pero pues eso antes no estaba así, o sea, estaba todo oscuro. Entonces los muchachitos me acompañaban y ya luego yo entendí que, o sea, yo Estabas no sé, protegida por chava, Dios. ellos eran mis próximos discípulos, ellos eran mis miembros de Casa de Paz, éramos chavos todos. Oye, luego yo me di cuenta que o sea, ya lo entendí después. Ellos son una pandilla. O sea, los que llegaron a mi Casa de Paz eran una pandilla. O sea, literalmente eran maleantes, pero llegaban a la Casa de Paz conmigo. Gracias a Dios nunca me hicieron nada. Al contrario, me cuidaban, me decían, no, Pero yo siento que ahí Sí, o Dios sea, da nuestro corazón, Dios porque en realidad Te corazón. protegía de todas de diferentes maneras. Porque de verdad, o sea, yo del Monal regresaba a las 8 de la noche. Era una boca y luego teníamos otras compañeras y que sus mamás, que sí estaban pendientes, su mamá se enojaban y le decían, es que mi hija no va a hacer eso. no, mi hija no va a ir para allá. No va a ir para allá. Ah, claro, pero ahí están las abandonadas. Las abandonadas que Que sí van. van. Y mi mamá de que es la palabra de Dios. Allá tienes que ir allá. Entonces, gracias. A mí nunca me pasó nada. Pero saben que Digo ahorita lo sí, que veo, nunca me pasó que nada. lo que veo ustedes malo. que siempre a pesar de todas las altas y bajas porque es así. que han tenido, o sea, siempre su mamá y su mamá y su mamá y su Ah, sí, mamá. mamá siempre. O sea, a pesar de toda esa fractura que tenían y toda esa situación para ustedes, nunca como que se les perdió No. ese es mi mamá, porque Sí, hay hay una muchas personas hacemos, o sea, fuiste esto, Sí. eso y te reclamas y te dicen y ya aparto mi vida y ya no quiero, porque muy bien hubieran hecho ustedes, pues hasta aquí, dejo mi vida y muy aparte, ¿no? Pero a lo que vengo esta parte, tanto de lo que te tuvo que pasar a tu mamá, te pasó a ti, te pasó a ti, y de ahí yo creo que vamos a tomar ese tema, la parte en la que llega el cáncer en su vida. Ah, sí. Sí. O sea, ¿qué es lo que vino después? Yo siento que el cáncer en la vida de ustedes
fue un parteaguas. Un parteaguas Sí. de muchas cosas, tanto en la relación de su mamá, de cada uno de ustedes, Total, individualmente. individualmente, de ustedes hacia ella y ellas ustedes, ¿no? Claro. Sí. Y de, platíquenos un poquito de ellos, porque ellos no saben, pero pues platíquenos esa parte Yo. Es que de su mira. papá, de su mamá, perdón, cómo viviste tú, Michelle, cómo viviste tú, Leila, la parte del cáncer, de a pesar de todo eso que ya hemos hablado, de tu mamá, del perdón, que siempre la perdonaron, que se sintieron abandono, que estuvo acá. Pero el caer que ya no va a estar tu mamá, que fue luchona, y porque no fue una vez, fueron 2 veces que le dio a tu mamá. Sí, Nunca sí, sí, recaída. una ¿Una recaída. Lo que recaída? pasa es que, bueno, mi mamá tuvo cáncer, o sea, se le detectó el cáncer yendo a Mexicali. Literalmente ella dice que en el avión se sintió cómo le empezó a doler el seno y cuando llegó a Mexicali le dijo a una tía que le había dolido y que había sentido una bolita que Que no aguantaba el brasier. le brotó durante el vuelo. Cosa rarísima. Entonces, obviamente, mis tías se preocuparon, fueron al doctor. La obligaron La a llevar. obligaron a ir al doctor. Ojo, debo de mencionar y hacer hincapié en que mi mamá no tuvo un cuidado médico anterior. O sea, mi mamá no procuraba hacerse sus Sus chequeos que nada. tanto nos les Que su dice. esposo le decía que no podía ir al ginecólogo. Y también mi mamá pecaba mucho de que Dios me va a sanar y Dios tiene el control de todo, ¿no? Entonces, cuando a mi mamá le detectan el cáncer en Mexicali, regresa, se hace sus estudios y le hacen una cirugía y le extripan el Abuelito. tumor. Sí. No le quitan el seno, solo le extripan el tumor y le hacen sus sesiones de quimioterapia. En las sesiones de quimioterapia, el doctor, su oncólogo, el que la operó, le recomendó que tenía que ser quimio y radio. Cuando ella termina las quimio, su doctora, porque es otra doctora la que hace el programa de quimios Sí, y radio, Adiós. le dijo que la radio ya no era necesaria. Entonces, pues mi mamá confió y La doctora. terminó su tratamiento de quimio y dijimos, ya la libramos. Sí, un mal diagnóstico. Cuestión de meses, 2, 3 meses, Metástasis. exactamente en donde le salió la bolita, le vuelve a salir otra. Entonces, ahí otra vez comienza el proceso. Obviamente el doctor sí la regañó de si yo te mandé radio, ¿por qué no te hiciste radio? Pero bueno, ya en ese momento ni lamentarse. Y pues ahí fue donde otra vez recae y es donde le extripan el seno. Pero después, ahí mismo en la cicatriz donde le habían quitado su seno, volvió a salir otro tumor y fue donde ya la tuvieron que mandar a Campeche y ya fue un proceso más difícil. Cuando sale esa bolita nuevamente, ya nos dicen que es una metástasis. En huesos, pulmón, y creemos que mi mamá le dio cáncer en el cerebro también. También, ajá. Entonces, la verdad es que yo, Michelle, ¿cómo lo viví? Para mí, hubo una vez que me preguntaron cuál era mi mayor miedo y yo dije que mi mamá se muriera. Entonces, cuando yo me entero que mi mamá tiene cáncer, pues yo acababa de tener a mi hija, tenía una bebé. Entonces, para mí fue como un shock. O sea, fue como el no querer aceptar Negación. la realidad, la negación. Pasa esto de que mi mamá, según sana y ya termina sus quimios, y yo dije, ya la libramos. Pero cuando vuelve, yo sabía que yo no iba, o sea, dentro de mí yo dije, no voy a aguantar ver a mi mamá caer. O sea, dentro de mí yo sabía que mi mamá se iba a morir. O sea, yo sabía que eso había si el cáncer había regresado, Sí. era porque ya era inminente lo que se venía. Entonces, pero no lo quería aceptar. Ujú. Mi manera de manejarlo fue alejarme totalmente. Sí, Michelle no fue una persona que se involucró de hecho, durante los 2 años que mi mamá luchó contra el cáncer, Michelle y yo éramos perros y gatos. O sea, tal que el día que mi mamá murió en la mañana, nos agarramos a golpes. O sea, así de golpes. O sea, no Cool. así. O sea, Entonces, sí. literal, o sea, le dije, te voy a matar, cabrón. O sea, le dije a lo que te iba a morir, la verdad, Michelle, tienes que aceptar que sí te la merecías.
Es que, pues sí, obviamente. Obviamente, la entiendo. Claro, no van a cada dar uno de detalles, diferente Pero manera. sí, o sea, sí era una... ¿Tú reaccionaste de acuerdo en el momento en el que ¿Por qué? estabas? Porque yo sí estaba viviendo la enfermedad de Yo mi me mamá. acuerdo porque te digo, hemos ido y me acuerdo que una vez estábamos hablando que me diste el ride de la bici, Ajá. no digamos nombres, Ajá. y yo te pregunté por tu mamá y que, pues estaba mal y que o sea, Leila, yo me acuerdo que se venía de Villahermosa, se iba a Jalapa, iba, venía, estaba Ciudad del súper a Carmen Ciudad del también. Carmen, Sí, o sea, era al pendiente. súper al pendiente, Sí, o la sea, yo verdad es que dije, sí. Yo me vine a vivir un año a sí, Villahermosa. te viniste por ella y cambiar tu ritmo de vida Bueno, totalmente yo por vivo en ella. Ciudad del Carmen con mi esposo y mis hijos actualmente. Y yo me acuerdo que cuando viene el cáncer a mi mamá, pues obviamente esta inestabilidad de que pues en los hospitales solamente dejan cuidar a las mujeres con mujeres. Entonces, pues mis tías, pues unas trabajaban, una no vive aquí, unas ya son grandes, pues tiene 2 hijas, Así es. ¿ok? Entonces, pero pues ella, es que yo estoy embarazada. Es que yo No estaba embarazada. no, ya había nacido, pero era como que es que no tengo es que no tengo que me quede real. O sea, Sí, o sea, Sí, pero sí, o sea, el que quiere puede y Michelle no quería. Entonces yo dije, pues sí, pero pues, yo no voy a esperar a que si esta quiere o no. Sí. Que vine a vivir a Villa y yo tomé ese papel. La verdad, entre todo lo bueno y lo malo, o sea, la pareja de mi mamá, pues sí se portó pues como tal. debió haber sido en cierta Le robó manera. dinero y le puso el cuerno, pero eso es otro tema. De que también hubo una confrontación de mi parte. Como yo me involucré el último año, me di cuenta de todo De que mi muchas mamá cosas, estaba ¿no? viviendo. Entonces, yo decía, ¿cómo? O sea, aparte de luchar contra el cáncer, tienes que luchar contra este esposo que te hace todo esto. Entonces, obviamente, no íbamos a poner a mi mamá en una situación que estaba vulnerable con el cáncer. El cáncer es una enfermedad que quienes han vivido el cáncer saben lo que el cáncer fragmenta una familia. El cáncer enferma a todos se enferman, porque a Michelle se le detonó, si lo puedo decir, el vitiligo. Ujú. Yo, no tuve, quizá, yo sí viví como sé que mi mamá se va a ir. O sea, yo viví el duelo de que mi mamá se iba a ir durante su proceso, porque vi su deterioro. Sí. O sea, vi cómo mi mamá se iba deteriorando. ¿Quién era esa mujer? Que la primera vez Sí. que vi a mi mamá vomitar después de una quimioterapia, recuerdo que mi esposo me recogió, me subí y me puse a llorar y le dije, esto no es real, o sea, ¿cómo la gente puede sufrir? ¿Cómo hay niños que sufren quimioterapia? O sea, ¿cómo mi mamá, todo lo que había sufrido de niña, tenía que volverlo a pasar? Porque ella empezó a decir, esto me está pasando porque los abandoné, porque me lo merezco, pobrecita. Y es donde yo ya me sentía culpable y yo le decía, no, mami, yo ya te perdoné, o sea, quiero que entiendas que esto no es tu culpa, o sea, y eso a ella le hizo creer que era su culpa, por eso estaba enferma. Y no, o sea, gracias a Dios, esto que estoy contando, mi mamá se fue con ese perdón de nosotros y agradezco a las personas de la iglesia, la verdad. Eso sí, que nosotros, porque pues obviamente en ese tiempo nosotros ya no llevábamos tanto, y se portaron y nos llevaron a ese perdón. Y nosotros pudimos perdonar a mi mamá, Carlos. Entonces yo creo que verdaderamente hay una cosa que dije, wow, cómo en medio de esto, de que yo me siento tan mal, tengo que ver por mi hijo. Yo no vivía en mi casa, rentaba una casa. Yo ni sé ni cómo le hacía. Y yo viví eso con mi mamá. Y el cáncer es algo que ni siquiera debería existir. Es algo que te acaba, que ves como una persona, el brillo de mi mamá, vi cómo se fue apagando. O sea, vi cómo no era mi mamá. Literal, yo cuando mi mamá Esa murió, persona no es quien yo conocía, ¿no? sí, Exacto. yo literal le puse la mano a mi mamá en el pecho. Cuando volteé, mi mamá estaba rodeado de mucha familia y yo fui la que dije, ya no late su corazón. Ya, o sea, yo fui la que dije, ya no. Yo Ya no me sentí, hace. ese momento para mí me marcó. O sea, yo dije, ¿cómo? O sea, literal se me murió en los brazos. ¿Cómo la vida es tan frágil, pues? Bastante. ¿Cómo esa mujer que daba todo por ti se fue
y en ese momento me sentí huérfana. Sentirse con orfandad, en ese momento pude sentir lo que un niño puede sentir que no tiene a nadie, y a la vez yo tenía a alguien que me tenía a mí y yo era su todo, que era Matías. Claro. Entonces, wow, es muy difícil decir, ya mi mamá se fue. O sea, ya no hay. Mi mamá cuando estaba así nos contó un cuento y nos dijo, ya era como nos contó como ya como días después se murió. ¿Puedo No, contar esa parte yo? bueno, cuéntalo. Ese cuento que dice mi hermana, mi mamá nos lo contó por separado de los tres. Cuando a mí me lo contó, ella estaba ya muy mal. Ya era Ya estaba en casa de una tía. Eso fue otro tema que realmente nos sentimos, y creo que hasta ella se sintió impotente porque no había una casa Porque tuvimos que vender nuestra casa donde estuviéramos para poder todos. pagar todo. Yo estaba casada, yo vivía en un departamento, Leila estaba casada, ella Estoy casada. vivía, bueno, está casada, vivía en Carmen, tenía su casa, pero no había una casa de mi mamá, porque era la casa de su esposo. Y nosotros sabíamos que ir a cuidarla ya no era bueno, ya lo habíamos intentado muchas veces y siempre terminaba en pleito. Entonces, obviamente, la única opción que hubo fue venirse a casa de mi tía la mayor. Entonces, ahí, pues, a como podíamos, ayudábamos. Y ella decidió pasarse a mi casa, a mi departamento. Yo acondicioné un cuarto y ella estaba ahí. Entonces, estaba yo acostada con ella estaba leyendo la Biblia y me dijo, ven, quiero hablarte de algo. Una parábola. Y me dice, te voy a decir una parábola. Entonces, ella ya había vendido la casa que nosotros teníamos en Jalapa, donde vivimos toda la vida, la vendió. Parte de lo que vendió lo regaló a la iglesia, como un acto de fe de que Dios iba a proveernos a nosotros. Cuando ella sabía que el final era inminente, ella se sintió culpable de que no nos dejaba nada, físicamente, Sí, monetariamente. No teníamos una casa, no teníamos un seguro de vida, no teníamos nada. Y ella en ese entonces era una mujer pensionada. Ella cobraba una pensión padrísima. O sea, mi mamá fue lo más top. ya estaba jubilada. Sí, de maestra. maestra y sabemos que sí. Exacto, su pensión era súper cómoda y fue jefa de esos sector. últimos años que mi mamá tenía una pensión muy cómoda y que le iba muy bien económicamente, nos dio a manos llenas a los 3 hijos. Quizás como para tapar lo que en algún momento el abandono. Quizás no, y quizás en ese momento no podía dárselos y ahora que lo tenía y estaba más Sí, consciente. y fue como, siento que igual fue como enmendar lo que alguna vez no nos dio por dárselo a otro, pues se los doy a ustedes en especies, va. Y la verdad es que económicamente mi mamá nos apoyó a todos y puedo decir que incluso un poco más a mí y a mi hermano. Entonces ella me sentó y me dijo, había una vez un lechero, un granjero, y Unos tenía viejitos. una vaca. Entonces el viejito y su esposa vivían de la vaca, de la leche que les daba la vaca, del queso que vendían de la vaca y etcétera. Entonces un día la vaca se enfermó y el lechero seguía exprimiéndole la leche, pero ya llegó el punto en que la vaca ya no aguantó más y la vaca se murió. Entonces los granjeros pensaron que ya no iban a poder hacer nada, que ya no iban a tener un futuro porque ya no había de dónde conseguir, ya su fuente de ingresos se había muerto. Pero entonces un día el granjero se dio cuenta que en su granja habían pollos, habían árboles, habían naranjas, habían maíz, Claro. y que él podía comenzar a hacer venta no solo del queso, sino también de lo que la tierra le estaba dando. Entonces, ellos comenzaron a vender y fueron fructíferos. Y ella me dijo, yo soy la vaca y ustedes son los granjeros. Obviamente, cuando ella me dijo eso, yo me tiré a llorar y yo le dije, ay, mami, no digas eso. Y me dijo, sí, y quiero que sepas, hijita, yo sé que me voy a morir y es necesario que yo me muera. Cuando yo no esté, ustedes se van a dar cuenta de todo el potencial que tienen. Cabe mencionar que económicamente, en ese momento, nadie tenía nada. O sea, nosotros, o sea, económicamente no vivíamos mal, no éramos pobres, pero tampoco era como que, o sea, no. O sea, vivíamos al día como todos. Sí. Y ya, pero obviamente no es lo mismo, al menos yo sabía que yo contaba con una mamá de que
mamá. Cualquier emergencia que pudieras tener. Mamá es mamá y mamá cualquier cosa de que, oye, Sí. mamá, ¿sabes qué? No junto para la renta y mi mamá me iba a dar. O sea, Sí. ¿sabes? En mi caso de que, bueno, mi mamá me proveía de ropa, mi mamá me compraba mis cosas. Era de que, ay, hijita, es diciembre, vamos, le compro cosas a los niños, te compro ropa a ti, etcétera. Porque era muy dadivosa. Entonces, cuando ella nos dice ese cuento, yo dije, wow. O sea, Te estaba enfrentando ya a la realidad, realmente lo que se viene preparando. es inminente, claro. Y ciertamente yo lo vi desde ese punto y hoy en día sí te puedo decir que yo creo en Dios y también creo en el universo, en las energías, en los espíritus, en los demonios, en los ángeles, en los santos. Yo creo en todo eso, sé que todo eso es real y sé que mi mamá fue una mujer de fe, que su fe es una fe que al día de hoy es un legado que ella dejó. Y yo siempre se lo he dicho a mis hermanos, mi mamá creyó hasta el último momento que sembrar y que dar a Dios era un pacto que no se vence. En la iglesia nos enseñaron que Dios es un Dios de pactos y que Dios nunca incumple sus pactos. Entonces, Sus mi mamá promesas las había cumple. hecho un pacto con Dios, literalmente su vida. O sea, ella dio su servicio, su dinero, su tiempo, su vida a Dios. Y nosotros, por eso es que yo les digo a mis hermanos, si a ti te va bien, si a mí me va bien, si a mi hermano le va bien, es porque simple y sencillamente tenemos ese derecho de reclamarle a Dios, al universo, a quien tú le quieras creer, que alguien ya lo pagó y que Así yo es. puedo usarlo. Cuando yo lo entendí financieramente, vino Sí. un golpe diferente a mi vida. O sea, cuando yo entendí esa parte, obviamente cuando mi mamá murió, muchos dijeron, ay, pobrecita Michelle, ¿cómo le va a hacer si es la que su mamá más Porque le siempre da? nos han pobreteado. Ajá, o sea, y a mí cómo me choca que me pobreten. Al día de hoy me choca que me Sí, pobreten, de no, que, es como, ay, pobrecita. No, pues pobrecita ni que nada. Entonces, obviamente sí sentí como esa lástima. Entonces, para mí el primer acto de decir, yo puedo, fue que mi hija cumplía años ese mismo año. O sea, mi mamá murió en mayo y mi hija cumplía años en agosto. Y el sueño de mi mamá era hacerle una fiesta de Barbie, porque mi mamá era fan de Barbie París. O sea, mi mamá todo lo que tuviera que ver con la Torre Eiffel, el Chanel, el blanco y negro, la cebra y el fuchsia, ella era fan. Entonces mi mamá le quería hacer una fiesta a Sofía y siempre me habló de que a los 3 años le iba a hacer una fiesta de Barbie París, porque a mi mamá le encantaba ese tema. Entonces yo decidí hacerle una fiesta a mi hija. Sabrás, hacer una fiesta no es nada sí, barato. en estos momentos no, o sea, No, son no, casi unos casi no. 15 años de hacer, Claro. wow. Entonces yo decidí Sí. hacerle esa fiesta a mi hija y literalmente te puedo decir que fue una fiesta que pagamos en su mayoría y en su totalidad yo, desde mi trabajo. En ese entonces yo ya maquillaba y hacía maquillaje. Entonces ahí fue donde yo dije, sí puedo. O sea, Claro. hice una fiesta en grande, Claro que en podemos. mis posibilidades y que mi hija el día de hoy recuerda perfectamente su Sí. fiesta de la Barbie. Y que festejaste sobre todo, porque es Exacto. algo de tu mamá, pero lo que sigo diciendo y sigo creyendo que, o sea, su mamá, a pesar de todo, los fue preparando porque quiero mencionar, ¿no? Que cada uno de sus hijos, o sea, tú, Michelle, brillas en la parte tuya profesional, o sea, Total. profesionalmente cada uno brilla diferente, tiene su brillo especial porque son artistas, quiero decirlo, o sea, hay un fotógrafo, 2 maquillistas, igual con lo Experta de en tus ceja. experta en ceja, que uf, la verdad es que tienen que ver sus redes porque está muy, muy, muy pro. promis. Que es a lo que voy, que su mamá, qué legado les dejó, esa resiliencia, ese, como les digo, eso que muchas personas y no lo creían, tú no lo creías, el proceso de resiliencia que habías dado y no No. te dabas cuenta. Te digo. Solamente ibas como nadando así de que tratando De sobrevivir. sobrevivir en todo esto, ¿no? De qué es la vida, pero Mira. poco a poco, y yo te veo así y no te o sea, no te conozco tanto porque yo conozco a Leila, ¿no? Pero sí, siento que a las dos ahorita yo las puedo ver como unas mujeres más tranquilas, más Gracias. serenas, conscientes de lo que son, porque han pasado diferentes cosas, pero el legado más grande yo creo que les ha podido dar es su madre, ¿no? Y ese mensaje que tanto les dio que fueron muchas adversidades que han vivido, ¿no? Claro. Mira, Eso. otra de las cosas que a mí fue una cosa que me partió de mi mundo en 1000 pedazos fue de que te mencionábamos que nosotros nos cambiaron de líder y nosotros decidimos venirnos a vivir a Villahermosa. Ahí fue cuando dejamos de tener una casa, porque seguíamos teniendo nuestra casa en Jalapa. Y nos vinimos a vivir a Villahermosa y
vivíamos en un cuarto, ¿verdad, Isla? Ay, no, la verdad es que ya, Miche, esa parte ya la borré de mi vida. Pero Uy, en no. este proceso yo ya estaba súper entregada a Dios, o sea, ya servíamos de corazón, o sea, de verdad, lo las hicimos de cosas bien, corazón. desde el Sí. amor Nosotros y lo todo hicimos lo desde que el nos amor. enseñaron en la iglesia. Hay ciertas cosas que sí, después me Agradecerle. consideraron estrés postraumático, pero pues me enseñaron a salir adelante. Pero durante este proceso donde yo estaba metida con Dios y que se supone que Dios me protegía, yo sufrí una por parte de mi papá. De ese momento yo supe que lo que él había hecho estaba mal y yo me quebré porque yo dije, ¿cómo es posible que yo, sirviéndole a Dios, siendo una niña que no hace nada malo, que está buscando ser una mejor persona, que va por exponiéndose en las colonias, hablando de la palabra de Dios, me pasa esto? En ese momento yo se lo dije a quien era mi líder, pero algo pasó en la iglesia que ya él se tenía que ir a otra iglesia, lo mandaron a otra iglesia y a mí me pasaron con uno de los pastores principales de la iglesia y yo se lo conté, le dije, yo viví esto. Y lo sigo viviendo. Y cuando yo se lo conté a mi líder, él me dijo de que aléjate, no quiero que lo veas más, no quiero que sigas conviviendo con él, eso no es correcto. Y al poco tiempo yo conozco al que era a mi ex esposo y pues yo salí embarazada, o sea, yo salí embarazada y yo ya era líder, o sea, estaba con esta pastora y a mí me regañaron horrible, o sea, casi me crucifican por haber salido embarazada, o sea, ¿cómo vas a salir embarazada si estás en la iglesia? Ya sabes, ¿no? Casi me linchan. Pero ya después de esta parte de que yo salí embarazada y todo esto, yo tuve ciertas cosas que yo no lograba superar en el matrimonio, en lo íntimo. Sí. Entonces yo fui, pedí ayuda y le conté a esta pastora de que yo había sido abusada por mi papá. Y se lo conté porque yo noté, obviamente yo tenía 17, yo salí embarazada a los 19, yo 2 años me alejé de mi papá en ese Sí. entonces, pero las pocas veces que yo podía ver a mis hermanas, me pude dar cuenta que probablemente el patrón se estaba repitiendo con una Sí, de ellas. son medias hermanas que tenemos, son más chicas. Ajá. O sea, mi papá tiene otra familia, Sí. pues, tuvo otra familia. Entonces yo me pude dar cuenta de esto y yo pedí ayuda en la iglesia y recuerdo que me dijeron que esas cosas pasan y que yo no dijera nada porque no me iban a creer y que tampoco era bueno que yo le dijera a mis hermanos lo que yo había pasado porque podría yo generar una falta de perdón de mis hermanos hacia mi papá, Odio. que yo lo perdonara y que fuera libre. Obviamente yo me la creí, O sea, Quizás pero es silenciar. era silenciarte, pero quizás el consejo no te lo dirigieron bien, ¿no? exacto, fue Porque tenías que hablarlo, decirlo. claro, y Al fue final, okey. Entonces, pasaron los años, yo seguí conviviendo con mi papá, ojo, nunca más me volvió a tocar, pero, sin embargo, habían ciertas cosas en mí que no sí, se claro. podían, no se que ya podían. estaban marcadas, ¿no? Y Exacto. Estaban rotas. Y sí. así estuve años, años. O sea, Porque yo estuve fue- casada 12 años, pero exactamente cuando yo tenía como 9 años de casada, pues sufrí una infidelidad por parte de mi ex. Y en mi afán de recuperar esta familia, porque en la iglesia se nos inculcó mucho la familia y que el divorcio, Yo no puedo, que el yo no divorcio, puedo, no, no, el existe, divorcio no. es una maldición, o sea, el divorcio, existe, no, es eso como no un se puede. fracaso. No lo Es hagas. un fracaso, o diablo. sea, ¿cómo crees? Entonces yo, obviamente destruida de mi corazoncito, busqué ayuda psicológica y ya casi no estábamos tan allegados a la iglesia, eso fue durante pandemia aproximadamente. Entonces, o despuésito de pandemia, entonces yo paso por esta ruptura de corazón, Sí. literal, y comienzo a llegar a terapia. Obviamente en la terapia no fue nada más luego, ay, sí, a ver, te engañó, no, sino fue como este proceso De ir escarbando de ir hacia escarbando, ir adentro. escarbando, ir escarbando. Y me di cuenta que la psicóloga que me atendió en ese entonces hacía como este tipo de como de Desde la retroceso, infancia. de cierra tus ojos y tienes tantos años Muchos y, así, retrocesos. y estás aquí y estás allá y qué es lo que ves. Entonces ahí yo me di cuenta que yo había sido una niña desde los 5 años por parte de mi papá. Pero en una manera de mi cerebro protegerse de ese sentimiento que le dolía, lo bloqueó. Entonces, yo veía muy normal que mi papá, pues, diera besos en la boca, Eso no lo hagan. que me tocara, que me dijera cosas como de que
ya te están creciendo Ya, más tus boobies. como que normalizado, ¿no? Exacto, estaba totalmente normalizado porque Que la era, graciara. era un tocamiento abusivo, Sí. pero no venía con un Disfrazado. Disfrazado, es la palabra. disfrazado, Sí, exacto, sí. es a lo que voy, disfrazado de amor de papá, porque yo crecí con una mamá que me dijo, te van a tocar y te van a decir que no Nos puedes decir advirtió de nada. todos. O sea, te van a decir que no puedes decir nada, que te van a matar, que me van a matar, pero a mí nunca me amenazaron. A mí fue como un, yo te amo, eres mi princesa. Mientras estaba Fue otra abuso. manera en cómo pueden manejarte, ¿no? Y ojo, chicas, y Exacto. niñas y todos los que hayan escuchado, no solamente es como dicen ellas, hay diferentes maneras en la cual En la cual el abuso se puede presenta. llegar, ¿no? Puedes decir, es que me ama, me quiere y todo. Él es mi papá, pues es No. normal, él me puede tocar. O sea, para mí era completamente normal, estaba Sí. totalmente normalizado ese abuso. Claro. Pero jamás lo dije, nadie lo sabía. Nunca. Entonces, para mí era normal y yo recuerdo que era como que mi mamá me decía, necesitan pedirle zapatos a su papá porque no tienen zapatos para la escuela. Y le van a pedir a su papá que pidan. Entonces, yo recuerdo llegar al cuarto y decirle, papá, es que necesito zapatos. Sí, ven, acuéstate. Entonces, después de era mañana le voy a decir a Raquel, o sea, a su esposa, que las lleve a comprar sus zapatos. Entonces era como pues es lo que se debe hacer, ¿sabes? Ujú. Y así crecí toda mi vida, toda mi vida. Pero cuando pasó a los 17, ya como tal, Sí, porque algo, ya la vio como una mujer. para mí fue, esto está mal. O sea, en ese momento para mí solamente había sucedido a los 17, pero ya en terapia entendí que fue Fuiste toda mi vida. descubriendo. Y fue algo que yo bloqueé muchísimos años, imagínate, desde los 5 años hasta los 17. Cada vez que yo lo veía, cada vez que yo dormía con mi papá, era lo que yo iba a sufrir. Yo la verdad es que fue algo súper difícil procesarlo. Y en ese entonces, cuando yo me di cuenta que había sido, estábamos pasando por una situación en la que mi progenitor, papá, estaba muy mal económicamente, estaba enfermo, ya estaba divorciado y estaba solo. Entonces nosotros como sus hijos mayores, pues teníamos que ver por él. Entonces Leila era mucho de que, oigan, dinero y la. Pero entonces yo empecé a llegar en terapia y me di cuenta de este proceso Sí. y yo dije, yo no puedo seguir conviviendo con una persona así. Yo lo perdono, no le voy a reclamar porque sé que lo va a negar. Sí, porque es una persona narcisista. Es una... Para ese momento tu hermana no sabía, no le habías No. explicado. Entonces no. solamente Y les quizás dije... ella no entendía, ¿no? De que, No, bueno, no, ¿por qué no ayuda, yo no? lo único fue que les dije, ¿saben qué? Yo no puedo ayudarles ya. O sea, no porque no me naciera, simple y sencillamente. No te nacía. Yo entendí yo entendí que el proceso de sanidad mío era poner límites y mi límite era sí, ese. Yo ya no voy a claro. convivir con esa persona y menos voy a dejar que mis hijos convivan. Porque yo Claro. dije, yo Sí. tengo una hija. O sea, ¿quién quita que también se lo hace a mi hija? Si me lo hizo a mí, que soy su hija, que no se lo haga a su nieta, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, obviamente, ellas no entendían por qué yo me volví culera y no quería apoyar a la causa. Ujú. Hasta que entonces yo entendí el movimiento del feminismo. Leila comenzó a subir posts del Día de la Mujer, de que del no te quedes sola, no estás sola, y tú te caes, el empoderarte y todo esto. Pero a la vez yo había visto posts de la iglesia en donde decían, la verdad, perdónenme lo que voy a decir, pero estaban diciendo de que Las feministas. no las feministas, pero lo decían como de que yo decido que mi mundo es color de rosa porque yo tengo la decisión de ver mi mundo más rosa. Y porque estaban como que en una conferencia de mujeres y todo era como color de rosa. Y yo pongo mi vida Muy color de rosa. romantizarlo. Muy Romantizado. romantizarlo. Y decir, Jesús es el que me das en mi vida. Y yo dije, no es tan fácil. Yo estuve donde tú estás. Exactamente. Desde el privilegio donde tú estás de que yo servía a Dios. Yo estaba entregada completamente a Dios y yo pedí ayuda y me callaron. Entonces yo dije, no, estás mal. Y en ese momento yo tomé mi celular y les mandé un mensaje a los líderes de la iglesia y les dije, hace años yo les pedí ayuda y ustedes me dijeron que esas cosas pasan. Y eso no debería de pasar. Yo alcé mi voz. Ellos se disculparon conmigo, pues, ¿qué más podían hacer? Sí. Y ahí yo dije, si yo necesito, o sea, yo entendí que para yo poder sanar necesitaba hablar.
Porque aunque ya el psicólogo había encontrado la raíz de todos mis males, o sea, la raíz de todos mis males, de por qué yo era como era, de por qué era Sí, no entendías. amargada, por qué yo me volví alguien tan así, es porque pues era una niña por su propio papá. Entonces, se los dije a mi hermana, se lo dije a mi hermano, y obviamente mi hermana en ese momento me dijo, yo te creo. O sea, es que yo no lo dudé. Leila nunca lo dudó. O sea, Jamás. Leila le dije, tengo que decirte que todos estos años yo he sido una niña. Se lo conté. Un pergamino. Sí. Así se lo mandé por WhatsApp porque la verdad no sabía cómo decírselo. Sí. Entonces, Pero parece que ya estabas un poquito trabajada, pero te faltaba Sí. el decirlo, el alzar Sí. tu voz. El Tan alzar mi importante voz. es el alzar la voz. Y Exacto. porque pudiste Y ya trabajar. había muerto mi mamá. Mi mamá murió Sí. sin saber esto que Michelle pasó. mi mamá nunca lo supo. Nunca lo supo. O sea, ahora voy a contar la perspectiva. Cuando viene Michelle, y te digo que está muy romantizado, ahora silencio, vamos a hablar en un podcast. No, o sea, de verdad, Sí, si estamos aquí sentadas es porque es algo que marcó nuestras vidas. Entonces, viene esto a mi vida. Para empezar, yo siempre he sido, te digo, la oveja negra. Yo empiezo a ver el movimiento feminista y al principio yo critiqué muchas veces el movimiento, pero cuando me hizo ruido un video de una mujer que es muy viral, cuando dijo que habían bebés abusadas por sus propios padres en las cunas y que tenían todo el derecho de estar enojadas porque el sistema no les había hecho justicia. Y yo fui, salí, marché y me criticaron. Y Michelle también. Ay, qué oso, que van las vándalas. Entonces, todavía llegó el progenitor el 9 de marzo. Michelle me lo contó un 9 de marzo. Yo me salí a marchar el 8 de marzo en Ciudad del Carmen. El 9 de marzo Michelle me lo cuenta, pero en la mañana él pasó a Carmen y lo invité a desayunar. tú no sabías nada. No, yo no sabía nada. Y me dice, fíjate que tu hermana le mando mensajes y no me contesta. Y yo todavía le escribí, le dije, oye, dice mi papá que pues, ¿por qué estás así con él? Ya sé, mira, quiero decir, yo jamás voy a justificar. Mi papá era una persona violenta, narcisista, golpeador. Todos los combos que puede tener una persona con super red flag lo es él. Sin embargo, mi mamá nos dijo, es su papá. Pobrecito, no sé qué. Hay que honrar. Hay que honrarlo. Entonces, ok, investigué la vida de mi papá para poder llegar a esa raíz, Sí. porque él era así. Y mis tías me dijeron, mi papá vivió una vida de y no dudo que desde también, que haya sido un niño. Entonces, pero a ver, yo fui una niña abusada, pero yo no se lo ando haciendo a la gente. Así es cómo enfocaste ¿Cómo tú ese ¿Me lo cuentan? dolor, Sí, esa sí, reacción, sí, sí, cómo exacto. Sí. él no lo trabajó, porque es algo No. que yo siempre he dicho en los Ni diferentes, lo los diferentes acepta. episodios, hay que trabajar en uno. Y estar aquí hoy y decirlo públicamente, que yo sé que muchas personas van a saber quién es. Y por favor, dejen de preguntarnos dónde está. No sabemos. O sea, porque de verdad es muy incómodo que hay gente que nos sigue preguntando. ¿Y qué? Y sabiendo, hay gente que sabe y familia que sabe lo que mi hermana pasó. Y que yo ahora que estuve en terapia también, pienso que me lo hizo, pero no al nivel de Michelle. O sea, como que tuvo abrazos conmigo incómodos, que hoy sé que no era un límite, pero nunca me llegó a hacer. Hay cosas que yo no sé qué le hizo a Michelle porque prefiero no saber. No porque quiero minimizar lo que a Michelle le hicieron, sino porque simplemente yo no quiero saber lo que a Michelle le hicieron. No quiero saber detalles, Sí. porque no es sano para mí. No, eso es Yo parte le ya creo a de... ella. Me escribe el Michelle el pergamino y yo, o sea, te creo. Yo creo que en ese momento me quebré porque yo ya era huérfana de madre. Y en ese momento dije, yo ya no tengo papá. ¡Pum! Se murió. O sea, yo sabía que tenía como que alguien de que, oye, puedes ir por mí. Oye, me puedes echar el rayo, pero ahorita ya se había acabado eso. Ya no Sí, tenía o nadie. sea, Entonces, tuviste ahí como que tu vino luto de otra vez un luto. trancas. Vino Sí. un luto de papá. Así O sea, es. porque yo era la que más veía a mi papá con admiración de los tres. Entonces, era algo que se me dije, wow, lo poco como que me quedaba de esperanza de alguien que me pudiera proteger, hoy se me cae y yo a mi hermana jamás voy a dudar porque hubo familia que dijo, eso que ella dijo es mentira y que según nos quieren
y que minimizaron el dolor. Hubo mucha familia que no, Sí, no me claro. creyó porque dijeron que como alguien que había sido toda su vida iba a ser una persona Alegre. tan campante, tan alegre. Exactamente. Pues porque de eso se trata el perdón. O sea, Sí. genuinamente yo perdoné Y lo perdonamos. cuando me lo hizo a los 17, que para mí solamente había sido esa vez, yo genuinamente lo perdoné. Sí, lo Y perdonamos. por eso, al pasar 2, 3 años, yo volví a convivir con él, incluso conoció a mis hijos, pero cuando ya descubro que había sido toda una vida Como y caíste, y te cayó el entiendo 20 de verdad de cómo, exacto, y dónde entiendo que estabas. todos mis males venían a raíz desde ese abuso. Claro. Fue como decir, yo no puedo seguir ahí, o sea, Sí. no hay manera. Ahí yo aprendí a cortar de tajo. Cuando yo se lo dije a mis hermanos, yo se los dije con miedo, porque yo dije, pues a ver si me creen y si no me Ay, no, pues, ¿cómo ni modo. crees? Entonces, la verdad es que Leila me creyó y me pidió perdón porque me dijo, quizás por eso inconscientemente Me odias. me odias. Y no era que yo la odiara, pero Sí. no teníamos una buena Sí. relación porque la verdad sí, en terapia yo me cuestionaba el ¿por qué yo? ¿Por qué nada más a mí ¿Por qué nada más a mí y no a ella? y no a Pero ellas? yo siempre he dicho, por algo Dios, los Claro, tiempos de Dios son perfectos. exacto. Y mira, tu mamá, cómo las preparó, o sea, su infancia, cómo tuvo que ser, prepararlas ahorita. Y a lo que quiero ir ahorita es, después de todo esto, yo creo que todas esas partes de adversidades, ahora yo las veo, a ver, platíquenos, o sea, ¿qué han hecho de su vida después de todo eso? Tuviste un divorcio, ahorita platícanos, ¿cómo fue tu vida, Leila, Mitch, después de ya toda esa parte? Digo, la vida no, son muchos colores y qué aburrido sería si todo fuera feliz, ¿no? Claro. Mira, ¿Qué, pues qué fue? Porque yo quiero que me cuenten dos sí, cosas. ¿Tú qué transformaste? Porque pues para muchos no saben, o sea, Leila, o sea, tuvo una operación, o sea, un cambio claro, drástico que tuvo que dar de su vida. Igual Mitch, súper diferente. sí, En algún momento quizás eh, hiciste tu cambio, o sea, totalmente, o sea, de Otra, las dos un glow up, hicieron un su glow up. cambio. Tú lo vas a decir, su glow up. Mira, la verdad es que, por ejemplo, Ah, hace poco me sometí, es algo que no oculto, el que puede, me sometí a una cirugía bariátrica porque también en terapia desde hace años ya habíamos detectado que yo tenía un problema de atracones porque era mi nivel de ansiedad, era a través de la comida. ujú. Me llevó a niveles de peso donde pues obviamente ya no lo podía controlar y este año, en mayo, tomé la decisión de operarme, de hacerme una manga gástrica y la verdad es algo que no nada más tomé una decisión porque sí, sino fue una decisión en conjunto con especialistas. ¿Cómo hoy yo me siento después de lo que he pasado? Una niña con sobrepeso, con abandono, que siempre luchó con un peso de verse gordita, de intentar ser bulímica y no me salió, de pasar por y de que tu familia no te cree. También quiero tocar ese punto, porque hoy en día, si tú me estás escuchando y estás pasando y hoy estás viviendo un abuso y aún no eres valiente en decirlo, quiero decirte que sí hay una luz después del camino y que sí hay una esperanza y que sí eres esa persona que un día creció, porque la resiliencia se trata de una transformación, de volver al origen que eras. Sí se puede. Claro. No es algo como que una varita mágica, porque sigo en deconstrucción. Hoy Todo el estoy tiempo te estás sí, conociendo sí, y sí. Hoy admirando estoy como y de que eres capaz sobre sí, todo. hoy estoy en un punto viviendo mi maternidad. Hice muchas pausas en mi vida laboral, que soy maquillista, para poderme encontrar también. Y está muy choteado, es que me quiero encontrar. No es encontrarte, es volver a tu origen. De quién eras tú antes de una... ¿Quién eras tú antes del sobrepeso? ¿Quién eras tú antes de un abandono? ¿Quién eras tú? Pero qué flojera no evolucionar. Exacto. Yo soy Leila y sigo siendo Leila. Quien me conoce sabe que soy alegre. Yo sé que tengo esa Se te facilidad. Se me facilita. facilita, pero detrás de también esa alegría hubo mucha tristeza. Y yo he aprendido que eso también es una herramienta. Mi carácter me ha ayudado. Y si tú eres una persona que está pasando por ese tipo de cosas, por un divorcio, por abandono, y por tu propio padre y que tu familia no te apoye, no te preocupes, siempre con una persona que te crea. Bueno, yo, si me estás escuchando y estás pasando por un abuso, yo te creo.
yo siempre le voy a creer. Y hoy estoy aquí no para que me digan pobrecita y revictimizarme. Estoy hablando porque yo soy la que decido escribir. Y mi familia que no me cree, gracias a Dios, ya se ha ido de mi vida. Y yo el día que dije, porque lo de mi abuso fue después de lo de Michelle. O sea, yo conté mi abuso a mi familia porque yo sí confronté. Bueno, cuando yo a mi papá lo confronté. Michelle no, fui yo, por teléfono. Le dije, obviamente, hasta lo que se iba a morir. Sí. Yo soy una persona confrontativa, súper. O sea, soy una persona. Vas al toro por los cuernos, ¿no? Y eso es silencia. Y yo no lo sabía. Es Enfrentar enfrentar las adversidades. Y soy alguien que sí soy muy confrontativa. Y a veces puedo llegar a ser visceral. Y, ¿sabes? A la gente no le gusta. Cuando yo confronté a mi primo, ¿saben qué? Yo tengo las capturas. Y ahí me pidió, te pido perdón, es que lo que pasa es que, a ver, él ya me había pedido perdón, pero pasó una situación en la cual él contó su versión y dijo que yo me la había ofrecido. Yo estaba yo a él, Sí. porque él es un año menor que yo. Entonces él contó como que, o sea, otra historia, ¿no? Cada quien cuenta cómo sí, se defiende, ¿no? o En el sea, aspecto. pero él sabe lo que me hizo. Y yo le Sí. dije, tú sabes lo que me hiciste. Y yo le dije a mi familia, y todo aquel que tenga contacto con él, a partir de hoy, para mí está muerto. Una vez, Carlos, que tú estás solo te encuentras solo en este mundo, te encuentras. Sí, Suena, o lo voy a volver a repetir. Una vez que tú te encuentras solo en este mundo, te encuentras. Es cuando en realidad sientes, o sea, porque ya no dices. No necesitas de No dicen, ya no tienes hijos, o sea, No. o es. Una vez que te encuentras solo, Ya estás solo, ya huérfano. es, ok, sí, pero ¿qué voy a hacer? Llorar no, hermanito, no, ya no. Ya llorar no. He llorado bastante. Y si ustedes me ven aquí que lo estoy contando abiertamente es porque ya lloré. Miren cómo me cuesto. Y es un trabajo, ¿no? Y algo que quiero recalcar de resiliencia, como dices tú, es un trabajo, en un proceso, es un perdón, son una transformación. Tienes que llegar como dices, Leila, a la raíz para A la poder raíz. sanar y entender lo que no está bien en tu vida. Pero hay una diferencia en la resiliencia. Podemos en la vida decir, bueno, esto me pasó y todo, pero de qué manera positiva de crecimiento para uno Tal. tiene que ser, porque puedes darte tu cuenta de que, bueno, la pasé y ya, pero ¿cómo la pasaste? ¿Cómo pasaste esa adversidad? ¿Del lado bueno o del lado oscuro? Yo pasé, O sea, el día que tú cuentas se te quita un peso de encima. Y entre más lo cuentas, más libre eres. así. Y yo siento que el hablar una situación tan vulnerable como es una niña, una persona adolescente, pasar por un abuso y te encuentras tan vulnerable que aún ahorita nos pueden estar criticando en comentarios y decir, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? A eso nos exponemos las mujeres y a eso me estoy Sí. exponiendo hoy, estar hablando públicamente. Que yo hoy, al decirlo, es más, ahorita decirlo ante una cámara jamás lo habíamos hecho, me siento liberada. Te sientes libre y cuando la carga es ligera, tu camino se vuelve más fácil. Así. Porque todavía me falta Sí, la no estamos adolescencia. diciendo que todavía, No, a ver, que todo es miel sobre hojuelas ni nada, ¿no? no. Que no. Pero ya puedo eres más decir que, consciente, mira, más yo ya me estable. quité eso encima y yo hoy, Leila, es como cuando el niño que mete el dedo en un enchufe y sabe que ya ahí, ok, ya sé qué es herida, cómo sanarla, ya sé que me tengo que tomar para la gripa, ya sé que me tengo que Eso. tomar para la gripa, ya sé que me tengo que tomar para el rechazo de la gente, ya sé que me tengo que tomar para el bullying, ya sé que me tengo que tomar para cuando la gente no quiere respetar mis límites. Pero ¿cómo sabes eso? Es como el estudiante de medicina, o sea, ¿Cómo lo sé? trancazos el Porque estudiante. porque quiere volver a venir la herida. Sí, o sea, tienes que de nuevo Claro. trabajar, no porque lo hayas hecho, no quiere decir que lo dejes ahí. Exacto. Obviamente tienes que trabajar totalmente. Tienes que volver antes. Platícanos tú un poquito ya. Bueno, en mi caso, todo este maremoto de cosas que yo sí les puedo decir que apenas tiene como 1 año y medio, 2 años que yo vengo de este proceso de entender, porque yo era una persona, mira, si tú me ves en redes hace 5 años, en mis TikToks de pandemia Sí. para acá, Buenísimo, yo súper era acá, fan. pero déjenme decirles que esa persona no existe. Esa era un alter ego que yo me inventé Sí. como escapatoria porque yo era una persona amargada, frustrada
no era feliz. Y una manera de escapar era esa, las redes sociales y mi trabajo. Yo soy muy apasionada por mi trabajo, pero todo, si se dan cuenta, todo va dirigido hacia lo mismo, lo que yo hago, lo que yo vendo, etcétera. Entonces, cuando yo vengo de este proceso de sanar la herida de abuso, entiendo que hay patrones que se repiten inconscientemente y me pasó en mi matrimonio. O sea, de un abusador pasé a otro. No estoy diciendo que mi ex esposo sea una mala persona, porque no, pero simple y sencillamente ya llegamos a un punto en el que ya no éramos compatibles y yo no era feliz y yo tomé la decisión de divorciarme. Obviamente hay muchas cosas más que llevaron a ese punto, pero cuando yo me divorcio, yo realmente descubro quién soy. Yo me di cuenta que yo decía que a mí no me gustaban los lugares ruidosos, pero en realidad no era que no me gustara, era que a mi pareja en ese entonces no le gustaba. Yo lo predije. Entonces, yo amo, o sea, por ejemplo, ir a un concierto. Cuando yo fui a un concierto sola por primera vez en 2020, rebelada, o sea, rebelada contra mi marido de ese entonces. Sí. O sea, yo me compré un boleto a escondidas para ver a mi banda favorita, que era Maroon 5, y yo dije, yo lo voy a ir a ver, no me importa, yo me lo pago, yo voy. Me compré el boleto y yo dije, más vale pedir perdón que pedir permiso. Y yo fui sola a la Ciudad de México. Fuiste, la pasaste increíble. Y yo dije, me la pasé bomba. Entonces, wow, esta experiencia es increíble. Y ahí me fui como que dando cuenta, eso fue después de la muerte de mi mamá. Te fuiste dando pequeños regalos Me tú fui solita. dando cuenta que yo era una persona que sí disfrutaba ciertas cosas, que no podía hacerlo porque a mi pareja de ese entonces no le agradaba. Entonces, yo un día vi cómo me salió un TikTok de una muchacha que estaba así como que bailando y su pareja estaba como que riéndose, viéndola disfrutar la fiesta. Yo con Y Sergio. yo dije, por ejemplo, mi hermana es una persona que disfruta mucho y, por ejemplo, yo admiro mucho su maternidad de ahorita, que en realidad fue una maternidad completamente planeada y deseada, la de mi sobrina, y cómo aún con la maternidad ella ha podido salir de viaje con sus amigas, ella ha podido salir a cenas, pues, cosa que yo no tuve. Entonces yo dije, wow, o sea, cuando tú realmente te encuentras, puedes hacerlo y ser tú. Yo no podía ser yo. No te permitía ser tú. Yo no podía salir de fiesta, yo no podía salir porque, ¿cómo crees? Me van a regañar. Ay, no, si te van a regañar, ya déjalo, amiga. Así es, red flag. Pero bueno. Entonces yo paso mi divorcio y me comienzo a descubrir a mí misma. Obviamente cometí horrores y errores, pero al final de cuentas me di que soy una mujer alegre. Hay cosas que disfruto muchísimo. Disfruto mucho el silencio, disfruto mucho el ruido, disfruto mucho la soledad, disfruto mucho el estar con mis hijos, disfruto pequeñas cosas. Para mí, desayunarme mi huevito con mi taza de café. Como siempre he dicho, hay cosas que nosotros damos por sentado que tenemos por derecho, pero no es por derecho, o sea, es un privilegio. Claro. Y bueno, ya para cerrar, porque, chicos, de verdad, la plática, digamos, Sí, sí. De verdad. Quítenos el micrófono. Sí, ya nos van a quitar el micrófono por acá. No, mentira. Pero sí. ¿Qué consejo le quisieras dar tú a esa persona que tú crees? Que, exacto, yo siempre lo digo, si te tocó ver esto, es por algo. Claro. Por algo lo tienes que ver. ¿Qué consejo quisieras que te hubieran dado en ese momento de tu vida más vulnerable? ¿Qué quisieras hacerle a eso que nadie te dijo y que tú, de lo que tú has pasado en general, de todo eso, bueno, malo, qué consejo te hubiera Yo te gustado escuchar? aconsejaría que confíes en tu instinto. Yo siempre tuve esa sensación de salir de donde estaba, de ser quien yo verdaderamente era, aceptarme como soy y también de perdonarte. Sí. Algo que sufrí muchísimo para superar el por parte de mi papá fue la culpa. Yo no lo entendía, pero yo me sentía culpable del abuso que pasé. Tú no tienes la culpa de ser una persona vulnerable delante de alguien que te pueda causar un daño. Siempre confía en tu instinto y cree en ti. O sea, si tú no crees en ti, nadie más va a creer en ti. Cuando yo decidí confiar en mí, creer en mí y salir de la comodidad en la que yo estaba, fue cuando yo pude ver cambios positivos en mi vida. Definitivamente ese es el único consejo que yo, si pudiera retroceder, le diría a Michelle: confía en tu instinto y confía en ti
y cree en ti y perdónate. Perdónate de corazón. O sea, de corazón decir, no es tu culpa. No es tu culpa haber nacido en la familia en la que naciste, no es tu culpa haber tenido los papás que tuviste, no es tu culpa haber tenido las situaciones o las adversidades que tuviste, pero ya lo tuviste. Entonces, Totalmente. perdónate y de eso, ahora sí que del árbol caído, pues haz leña. Así es, y como dices tú, perdónate, pero también en el aspecto de que no por culpa de los demás te vas a quedar así. Hay que Exacto, así trabajarlo, es. Sí. no echarle la culpa a los demás. No fue tu culpa en realidad, pero también te toca trabajar en Es ti. perdonarte y perdonar. Perdonarte y perdonar. Cuando tú perdonas de corazón, en verdad, como dice Leila, la carga es ligera. Total. Yo aprendí a perdonar y a soltar. Sí, Porque hay mucha gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Yo eso. perdono y suelto. No lo vas a olvidar, obviamente, No, nunca. pero suéltalo. O sea, que ya no sea algo que te afecte. Ujú. Hoy en día yo te puedo contar ese que pasé, que por mucho tiempo le pedí a Leila mucha discreción con ese tema Ujú. porque me costaba. Pero hoy en día yo sé que pues no fue mi culpa, fue una situación que me pasó. Y que lo pasan muchas niñas que no pueden Que estar realmente lo pasan muchas niñas y también también es un consejo para las mamás o para ti, mujer. Si tú sabes, hay veces, porque sabes, dentro de mí yo tenía ese sentimiento de que lo que me hacían estaba mal, pero no había algo que me lo comprobara, porque, pues como te digo, no vino de una amenaza, de que Sí. te vamos a matar, ya sabes, Vino de diferente forma, ¿no? disfrazado de amor. Disfrazado, exactamente. Entonces, tú sabes, o sea, realmente sabemos cuando algo está bien y cuando algo está mal. Y pues realmente no confío en nadie. Yo al día de hoy no confío en absolutamente nadie. nadie. Y con mis hijos yo sí soy muy, muy protectora. Y pues también te digo, si tú has pasado una situación como la mía y tenías esta duda, bueno, pues creo que es importante que vayas al Oh. psicólogo y logres sanar esa parte. Sí, porque necesitamos no solamente no, yo solito, no, necesitamos una red de apoyo siempre. Siempre, Porque totalmente. es como en lo de la iglesia, me acuerdo que nos decían, como unos palillos, nos ponían palillos. O sea, si pones 3, 4, 5, te cuesta trabajo romperlos, ¿no? Entonces, unidos, es difícil que te rompas, pero cuando estás un solo palillo, Eres frágil. rápido te Algo quiebras. que es súper importante Sí. mencionar es que después de la muerte de mi mamá Y en y 2005. después de mi divorcio, Leila y yo y mi hermano tuvimos una relación mucho más fuerte de hermandad. Aprendimos la hermandad, porque realmente teníamos una pésima relación como hermanos, pero poco a poco... Pero porque la fueron construyendo. Sí. Eso se construye diario. Entendimos que a partir de que yo les dije, bueno, pues pasé esto, ellos dijeron, no tenemos papá, entendimos que solo éramos nosotros tres y que solamente la tengo a ella y es lo que te digo a ti, tus papás van a morir, pero tus hermanos van a estar contigo. Sí. Están contigo desde que naciste y van a estar contigo hasta que mueras. Entonces, yo te invito también a que trates de buscar sanar la relación con tus hermanos, porque neta, hoy en día yo digo que sería yo sin mi hermana. Ay, Ah, sí. Ay, Así te de que amo. te pasa algo y le tengo que contar a mi hermana. Sí, Entonces, pasa. la verdad es que la relación entre Lili y yo mejoró muchísimo gracias a poder sanar todos estos traumas y estas adversidades. Y pues de ahí viene nosotros entendemos que gracias a todo lo que pasamos somos unas mujeres resilientes y que eso también nos ha traído también el éxito profesional, laboral, familiar. Es que desde eh, que te perdonas, te crees, es eso, esa energía, esa fuerza interior que no sabes ni qué, cómo te está yendo. Y dices, oye, yo no pensaba todo esto que está, pero cómo ha cambiado su vida desde esa parte que perdonaron, ¿no? Claro. Y hasta físicamente, o sea, tú ves a la Leila de hoy y ves a la Michelle de hoy, no somos Sí, las de hace nada. porque físicamente, hasta a mí me lo dicen, Sí. se ven totalmente diferentes. Es que lo que el cuerpo, feliz. lo que la boca calla, el cuerpo lo manifiesta. Sí. Entonces, Tú, Leila, ¿qué contestando tu consejo? pregunta, ¿qué consejo? Pues yo le hablaría a mi yo de niña y de adolescente. Al final, si te creyeron, al final los que eran tus amigos ya no son tus amigos y los que están hoy no siempre se vuelven tus reales de grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente aprendas que las herramientas que tienes, con eso puedes salir adelante. Oye, pero ¿cómo sé qué herramientas tengo? ¿Cómo es eso? Tienes una boca que habla y el día que tú sientas que ya no puedes más, porque jamás he tenido episodios de que me quiero morir, pero sí pensaba, mejor ya me muero. Porque me sentía sucia, me sentía usada
No fui tan noviera, pero sí sentí que los niños luego me usaban. Y todo eso era porque yo no tenía una sanidad. Entonces, yo le hablo a esa Leila y le digo, al final de la luz, al final del camino, sí hay una luz. Y tú que me estás viendo y dices, es que no me van a creer, es que tú no sabes cómo es mi familia, es que tú no sabes cómo es mi papá. Hermana, no podemos extendernos en este podcast, pero si tú conocieras el padre que tuvimos, supieras que jamás fue un verdadero padre, que la palabra padre le quedó grande y que nosotros hoy, las mujeres, yo me volteo a ver y veo a veces veo mi Instagram y digo, si yo le contara a Leila de 16 o de 15 años los lugares que ha visitado, los atardeceres que ha vivido, los hijos maravillosos que tiene, la casa que tiene, los amigos que tiene, no se la, yo No creo te la creerías. no, porque me sentía tan sola, tan miserable, que ni siquiera me sentía yo capaz de valorar eso. Cuando yo encontré mi valor, cuando yo encontré ese punto en mi vida, ese quiebre, dije, bueno, entonces es así. Y ahora yo no estoy diciendo que la vida aquí se acabó y que no me van a seguir pasando cosas, no, pero ya tengo esas herramientas que me tuvieron que pasar, como dice Michelle, para poder afrontar la situación. No te calles, yo te creo, sí se puede. Y yo sé que no es como para venirte a echar porras, pero yo creo que sí hay eso. Y si tú, como yo que soñaba ser maquillista o maquillaba a mis amigas, y hoy veo que maquillo mujeres que me agradecen, que les puedo cambiar, cómo un maquillaje le puede cambiar la actitud a alguien. Yo digo, wow, cómo un perdón te va a poder sanar. Y perdonar no significa que tienes que tener cerca a la persona. Yo te perdono, pero te quiero lejos porque me haces daño. Así es. Entonces, perdonar no significa ser tonto. Perdonar es para que tú no te quedes con esa basura, porque esa basura se No te hace apesta. daño, se pudre en tu Tienes cuerpo. que sacarla de tu vida. Exacto. Entonces, es eso. Bueno, chicas, porque si no nos van a funar, digo, no. Bueno, nada más quería darle las gracias, chicas, A por ti, compartir, gracias por porque invitarnos. de verdad me llevo, no solamente yo, creo que igual, si terminaron a ver este final, de verdad, con muchas cosas buenas, que ese mensaje que ellos, me encanta porque es esto, este lugar es para esto, para dar ese mensaje, el que no te sientas solo, el de que pues la vida también es difícil, no es nada fácil, pero también hay que darle esa alegría, esa chisma a pesar de todo, no quedarnos en eso, es cuestión de qué nos dio este episodio, la resiliencia, el perdón, el conocerte, el sanar, el de que la vida no siempre va a ser tan color de rosa Y la y deconstrucción. la deconstrucción, o sea, y que no solamente va a pasar esto, sino al final te van a pasar igual otras cosas y No, no todavía sabes, falta. pero cómo lo quieres tomar tú, de qué lado quieres llevar, cómo quieres llevar tu vida, que al final de tus días digas, esto, cómo me va a llevar, qué consecuencia va a tener, ¿no? Y pues nada más terminar con esta pequeña frase. Bueno, antes, no voy a terminar, sino igual darle las gracias a todos de verdad, a todas esas personas que han estado detrás para lograr que llegara a este momento tan bonito y de verdad mágico con ustedes. Me encanta, yo tengo que decirlo, ansiaba tener este momento con ustedes, Gracias. de verdad, y pues nada, quiero terminar con esta pequeña oración que dice: la resiliencia no significa olvidar el dolor, significa aprender a vivir con él, transformándolo en fuerza. Total. O sea, ¿qué es eso? Y pues eso, chicos, con eso terminamos este tercer episodio. Y recuerden, como el ave fénix. Pueden resurgir y muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hasta el Bye. próximo Gracias, episodio. Creativa. Bye. Bye.